Buenos días a todos. Muchas gracias por participar una vez más en este nuevo ciclo de Ask Me Anything. En esta ocasión es Business Process Management. La dinámica será la de siempre. Primero presentaremos a los oradores, luego hará una breve presentación del tema y finalmente tenemos una instancia de preguntas, y para lo cual les recomendamos que habiliten el micrófono, ¿no? Y de ser posible la cámara. Así que, sin más, los dejo con los oradores. Adelante, Gonzalo. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo y soy miembro del equipo de investigación y desarrollo de GeneXus. Hola, mi nombre es Ivette González. Yo soy instructora GeneXus y coordino la parte de preventa técnica de GeneXus México. Hola, mi nombre es Graciela Listón, trabajo en el área de soporte y estoy encargada de los mercados de América del Norte y Centroamérica. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Eugenio García, soy parte del equipo de investigación y desarrollo de GeneXus, y bueno, junto con Gonzalo formamos parte del equipo que se encarga de desarrollar todo lo que tiene alrededor de lo que llamamos GeneXus BPM Suite, y bueno, un poco la idea hoy es escucharlos a ustedes, ver cuáles son las dudas que tienen alrededor de esta suite. Y antes de pasar a estas preguntas, nosotros preparamos algunas slides como para hacer una breve intro y sobre todo nivelar un poco cuáles son de nuestra suite BPM. Así que bueno, un poco primero hablar de eso y después pasamos a las preguntas. Yo creo que hay una lección que nos ha dejado esta pandemia, sobre todo a nivel de las empresas, y es que aquellas que no tenían digitalizados sus procesos han sufrido a la hora de que todos sus empleados estuviésemos trabajando remotamente, ¿no? Me ha pasado este año charlar con distintos partners, con algunos clientes, donde toda esta situación de contexto de trabajar todo el mundo remoto les mostró de que para algunas cosas les fue sumamente difícil llevar el día a día, porque bueno, habían cosas que hasta ese momento no se habían dado cuenta de que solo las podían acceder, por ejemplo, estando dentro de la red de la empresa. ¿Okay? Y después había muchas otras decisiones, incluso coordinaciones que hacían en el día a día en distintos procesos que llevaban adelante, que muchas veces lo hacían hablando de un escritorio a otro, ¿no? Entonces, todo este contexto de estar todo el mundo trabajando desde sus casas, bueno, los ha forzado de alguna forma a entrar en esto que llamamos la transformación digital, ¿no? Y bueno, no les quedó y no les queda mucha opción más que formalizar esos procesos y empezar a dar un soporte digital que te permita, bueno, dar seguimiento, ordenar la forma en la cual se trabaja y que no ocurran estas cosas que les comentábamos. Entonces es como que hay, si se quiere en este año, como un reposicionamiento de lo que es Business Process Management como una disciplina de gestión de procesos, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos es que Business Process Management te da como esas herramientas que te permiten no solo automatizar, modelar procesos, pero que además te dan ese acelerador que se necesita para poder llevar eso adelante. Nosotros lo vivimos en GeneXus en carne propia el año pasado, cuando comenzó la pandemia acá en Uruguay. Gran parte del equipo GeneXus, junto con el equipo de la Agencia para Gobierno Electrónico, el Ministerio de Salud Pública de acá del Uruguay, más una cantidad de otras empresas privadas, trabajamos coordinadamente para dar soluciones o herramientas tecnológicas que permitieran ayudar el seguimiento de los casos. O sea, fue así que en una semana se sacó una aplicación donde todos los usuarios, hoy en día todos los usuarios de todos los ciudadanos de acá de Uruguay la utilizan para poder, por ejemplo, en ese momento, entrar en contacto con el prestador de salud y coordinar un test o coordinar una consulta médica. Ahora, atrás de esa aplicación hay o existe un back office donde hay representado un proceso que
que en definitiva llevan a cabo los equipos médicos de los prestadores de salud para realizar esas gestiones. Fue así que en esa semana, en esa primera semana, partimos de un diagrama, me acuerdo que era muy similar a este, hasta más feo que este, porque imagínenselo en papel, pero bueno, acá lo pasamos para que quedara más lindo, algo digital. Una máquina de estados como la que ven ahí, creada por el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y ahí no tuvimos duda de que necesitábamos automatizar esto, todo el back office de gestión de todos estos casos y contactos, con un workflow, ¿okay? Con un sistema orientado a workflow. Y bueno, después de 40 iteraciones o un poco más, en esa primera semana llegamos a este proceso más limpio, ¿no? Una cosa bastante más lineal, o sea que desde los contactos de la aplicación móvil, del sitio web, de chatbots que había por varios canales, se entraba en este proceso para que el prestador de salud, sea privado, sea público, le coordinara a la persona un test o una consulta clínica, ¿no? Esto nos ayudó, por ejemplo, a trabajar con equipos profesionales médicos, que no son equipos técnicos, entendernos con ellos y llegar a un acuerdo de cómo debía ser este flujo. Además, construimos un inbox a medida para que estos equipos médicos pudieran tener ahí la información que necesitaban para hacer seguimiento de los casos, para poder, en definitiva, saber el riesgo de cada una de esas personas en base a sus comorbilidades, y bueno, si ya tenía síntomas o no. Si no hubiésemos tomado el camino de automatizar esto a partir de un proceso de workflow, seguro que íbamos a tener que reinventar muchas herramientas de las cuales ya contábamos, y que en definitiva nos ayudó para poner esto rápido en producción en muy pocos días y después poder hacer el seguimiento del día a día, ¿no? O sea, este es un ejemplo en definitiva que nos volvió a confirmar a nosotros mismos de que podemos ser ágiles y tener la flexibilidad necesaria para poder modelar y digitalizar cualquier proceso que haya en una organización. Entonces, simplemente para contarles algunas novedades, quería repasar ahora los componentes de esta suite BPM. Uno de los más importantes, obviamente, es la parte de modelado de procesos. Como saben, nosotros tenemos el modelador de procesos integrados dentro del IDE de GeneXus, un modelador basado en BPMN. A su vez, esta herramienta de modelado tiene su versión standalone, o sea, fuera de GeneXus, es una herramienta gratuita para poder modelar procesos. Y ahora estamos trabajando en el modelador web. Esto ya está en la beta cerrada que tenemos de GeneXus Web, disponible para que lo puedan empezar a ver y probar. Y ese va a ser el futuro de nuestro modelador. ¿Okay? El modelador web, en definitiva, lo que queremos es que sustituya el modelador actual y que lo podamos usar en todas partes, no solo dentro del IDE GeneXus para Windows, sino también dentro del IDE Web, y a su vez después seguramente en nuestro propio back office de GTFlow también podamos usar el modelador. Después el otro componente importante es el API de Workflow, que está integrada en GeneXus, que nos da la chance de que ustedes puedan extender el funcionamiento del motor, que puedan accionar las distintas etapas de los procesos a través del código que ustedes construyen en GeneXus. Y obviamente es GeneXus la herramienta que usamos para conceptualizar y construir cada uno de los formularios o programas que están asociados a cada uno de los nodos de los diagramas que vamos modelando. El otro componente son las interfaces que nosotros ya damos, o sea, ya damos interfaces de gestión de tareas, de procesos, de documentos, versionado de proceso y trazabilidad de todas las instancias. Acá lo que les estoy poniendo es el futuro de cómo se va a ver esta interfaz de GTFlow para la gestión de tareas. Lo que estamos haciendo en este momento es trabajando en migrar toda la estética para basarla en el Design System de Unánimo. Entonces, no solo estamos trabajando en una cuestión de cambiar la estética, también estamos cambiando en
mejorar todo lo que es usabilidad y experiencia de usuario para lo que es manejo de tareas. Por ejemplo, una de las nuevas interfaces que pensamos tener, pensado en esos usuarios que están más orientados a procesar su inbox y procesar las tareas pendientes, es ofrecerles este dashboard donde un usuario rápidamente pueda saber cuáles tareas tiene pendientes, cuáles están ya vencidas, cuáles están por vencer, cuáles son las más antiguas que tienen su inbox, por ejemplo, y a partir de ahí pueda accionar y ejecutarlas. Otro componente que acabamos de renovar y republicar es la KB que nosotros llamamos del Custom Client de Flow para web. Básicamente, esta base de conocimiento nosotros ya está publicada en el wiki, en modalidad open source, donde ustedes pueden bajarse esta KB. Les va a servir no solo para ver cómo construir su propio inbox, porque ahí ven el código de cómo está hecho, sino también les va a servir también como un ejemplo de, bueno, no empezar de cero a la hora de querer hacer un inbox a medida. No solo un inbox, ahí disponibilizamos varias opciones que tenemos en la interfaz de gestión de tareas y procesos, pero en este caso todo parado sobre el API de Workflow para que ustedes lo puedan usar como un ejemplo. En resumen, cuando hablamos de GeneXus BPM Suite, estamos hablando de todas estas herramientas trabajando en conjunto. O sea, lo que es modelado, lo que es el modelador de procesos, la parte de desarrollo, automatización e integración, que eso lo hacemos con GeneXus y con el API de Workflow, y después todo lo que es ejecución y monitoreo es la interfaz que nosotros llamamos de Gekiflow, y después además dashboards que damos en esa interfaz, y también disponibilizamos para lo que es análisis estadístico una metadata de la base de Flow, de la base de datos de Gekiflow, para poder usar con Gekiflow. Así que bueno, esa era un poco la idea de repasar en qué andamos y nivelar un poco de qué es lo que hablamos cuando hablamos de GeneXus BPM Suite. Así que ahora quedamos abiertos a las preguntas de ustedes. Les recomendamos que para hacer preguntas habiliten el micrófono y hagan la pregunta a viva voz. Bueno, mientras no se genera preguntas, yo tengo ahí algunas que habíamos preparado por las dudas. Entonces tengo la primera es, ¿tienen pensado soportar algún motor de reglas de decisión? Bueno, ese es un tema que estamos investigando. Es algo en el roadmap, seguramente pensando en el año que viene. Y bueno, hay un estándar, Decision Management Notation, la misma organización que fue la que publicó el estándar de Business Process Management Notation, que son estos simbolitos para poder hacer los diagramas. También ahora tiene un estándar para todo lo que son tablas de decisión. Y bueno, esa es una opción que estamos estudiando. Todavía no definimos si vamos a ir por ese camino, pero bueno, suena como el camino natural a hacer. Eso lo que te permite es poder separar lo que son ciertas reglas que después vas a usar en los condicionales de los procesos, por ejemplo. Y con respecto a esto mismo, ¿tienen pensado soportar definición de tareas que sean servicios web? Ahí lo dejo a Gonzalo, que era el que había estado estudiando más del tema. Sí, digo, es parte del BPMN, el tipo de tarea que es la Service Task. Eso lo tenemos en el roadmap y seguramente lo estemos encarando el año que viene. Por ahí tenemos a Francisco Suijana que nos levanta la mano, así que adelante, Francisco. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, mi pregunta va basada en cuál es la mejor estrategia si yo ya tengo, digamos, mi sistema, digamos, construido para trabajar con Gekiflow, ¿no? Digamos, cómo integrarlo, cuál es la mejor forma o cómo lo ven ustedes, digamos,
cómo pasar desde, no sé, desde un sistema tipo eventos a procesos, ¿no? Si hay alguna receta. ¿Estás hablando de un sistema monolítico, o sea, una misma KB, o una Sí, cosa más? sí, en general monolítico, digamos, lo que se puede presentar en empresas Mm. que ya vienen con KBAs trabajadas de años atrás, ¿no? Ujú. A ver, en definitiva, cuando tú ya tenés una base de conocimiento GeneXus, agregarle procesos de negocios, en realidad te habilita a que tú puedas, en esos procesos que estás modelando, invocar a los objetos que ya tienes en esa base de conocimiento. Ahí va a depender mucho de cómo está armado eso, pero bueno, el hecho de que tú ya ahí, en esa misma base de conocimiento, crees un diagrama y no sé, en una tarea interactiva asocies una TRN que ya tienes, que está siendo usada por otra parte del sistema, te va a facilitar lo que es la reutilización de, a lo mejor, pantallas o que tenías en ese sistema. O, si no, en cualquier caso, lo que vas a tener que hacer es pensar bien cuál es el formulario que le quieres ofrecer ahí en esa tarea interactiva en particular y construirlo, pero partiendo siempre de la misma base de conocimiento y en definitiva no te va a cambiar la forma de programar esas pantallas, ¿no? O sea, ese si querés es un beneficio. Si tú ya tenés cosas, las podés reutilizar y si no arriba de tu modelo de datos, que ya tenés esa base de conocimiento, creás nuevas interfaces que después las usás para que se invoquen dentro de lo que es el diagrama. O sea, creo que una estrategia bien directa es, en esa misma base de conocimiento, empezás a crear los diagramas que te van a permitir automatizar los procesos. Eso te va a crear la base de datos de Hekiflow, tenés la posibilidad de separar las tablas de Hekiflow del data store principal, por ejemplo, si no te interesa en ese caso estar metiéndole ruido a la base de datos que ya tiene ese sistema, podría separar las tablas de Hekiflow, porque para eso tenés un data store. Y bueno, y yo me imagino ahí, no sé, un módulo nuevo dentro de esa base de conocimiento donde voy poniendo los diagramas y donde voy poniendo las interfaces que voy a usar desde ese diagrama, o directamente desde ese diagrama invocar a cosas que ya tengo hechas, ¿no? Y si tengo GAM o no tengo que pensar en algo en especial. No, porque en definitiva Hekiflow es compatible con GAM, o sea que si tú en esa base de conocimiento tienes ya el GAM, todo lo que es el proceso de sincronización de usuarios entre el GAM y Hekiflow es automático. A priori no deberías tener que hacer nada. Gonzalo, no sé si querés agregar algo de eso. Como metodología, lo que se recomienda cuando se va a ingresar en una conversión de procesos es no hacerlo todo a la vez, sino que lo conveniente es identificar un proceso dentro de la empresa, arrancar con un proceso que sea relevante, pero que no sea de los más complejos de la empresa, y a partir de ese proceso, luego modelarlo, ponerlo en producción, y luego hacerlo en forma incremental. Eso es lo que a nivel de metodología te puedo recomendar. Gracias. Un comentario más. Es importante cuando entran en este mundo de automatización de procesos, el tema de saber bien cómo modelar procesos, o sea, de tomarse el tiempo para aprender sobre el estándar de BPMN. Incluso nosotros tenemos en el sitio de training un curso específico de la parte de modelado de procesos, porque cuanto más representes en ese diagrama, más condiciones, más flujos y demás,
mucho menos vas a tener que programar del lado de lo que es el propio control de flujo. O sea, la idea es que todo eso quede representado en el dibujo, en el diagrama. Y después que en cada nodo, en cada tarea de esos diagramas, te concentres en, bueno, la pantalla que vas a querer mostrar ahí y las reglas de manipulación de los datos que estás presentando en esa tarea, ¿no? El tema del modelado es importante para sacarle jugo a esto, ¿no? Sí, la de la API también, digamos, porque en general yo lo que veo es que lo implementan a través de la API, ¿no? Sí, la API también. La Sí. integración con otro sistema que esté corriendo. Sí. Sí, los patrones de uso del API generalmente son los mismos, por lo menos los más importantes creo que los tenemos documentados. Y bueno, y esta KB que les comentaba del Custom Client te da un buen overview con casos reales de cómo hacemos las cosas con el API también. Bien. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, yo tengo una de estas que me llegó por chat. ¿El modelador de procesos web se podrá usar para editar procesos en runtime? Lo dejo a lo que hemos estado tratando de ese tema. Bueno, en una primera etapa no. El modelador de procesos web va a funcionar como lo hace el modelador actual, o sea, uno va a trabajar como trabaja hoy en día con el modelador dentro de GeneXus y luego lo impacta, pero sí está previsto, está en el roadmap, que una vez que eso esté bien ayornado, ese propio modelador web se va a integrar dentro de lo que es el cliente de Gflow, más sobre la parte de administradores. Realmente el usuario común no es el que va a poder hacer, pero sí va a estar incorporado el diagrama dentro del propio cliente de Workflow, así que se va a poder hacer directamente en runtime, desde la propia aplicación del cliente Gflow, modelar y modificar los procesos. Eso va a estar disponible en una segunda etapa. Y seguramente el año que viene ya, tal vez sobre el segundo semestre, estemos encarando eso. Bien. Sí, ahí el para qué de eso, está bueno dejarlo claro, es imagínense que yo ya tengo mis procesos que están corriendo en producción y en realidad necesito hacer cambios que son solo a nivel de proceso, o sea, no cambios de programación, sino a nivel de flujo, o sea, eliminar una tarea, a lo mejor cambiar alguna condición o cosas por el estilo, cosas que afectan a ese diagrama. O sea, eso me da la posibilidad de que yo en mi ambiente de producción pueda hacer los cambios sin requerir en ese caso pasar por un proceso de generación y compilación, porque no necesito pasar a través de GeneXus. Simplemente lo que hago es a través del modelador en el backoffice web de Gflow poder editar el diagrama e impactar una versión nueva de ese diagrama y que eso ya quede disponible para que los usuarios en producción, cuando generen nuevas instancias de ese diagrama, ya tomen los cambios que hicimos ahí, ¿no? O sea, no va a ser, cuando necesite agregar una pantalla nueva que requiere programación o una transacción nueva que yo la tengo que construir en GeneXus, obviamente que no voy a poder hacerlo desde ahí. Por lo menos no en esas primeras versiones, después iremos viendo cómo evoluciona. Perfecto. Por ahí me llega otra pregunta, ¿se tendrá una AKB que incluya solamente el cliente de BPM Mobile sin tener que integrar un caso ajeno al de mi realidad? Sí, la idea es que tengamos un nuevo proyecto dentro de que puedan bajar la KB, donde se incluya solamente el cliente. También vamos a aprovechar los cambios del diseño para que cuente con el nuevo tema. Perfecto. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, sigo con otra de las que me mandaron.
¿Se podrá desde el License Manager del cliente de BPM ingresar licencias por archivo o solo manual como hasta ahora se realiza? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Se podrá desde el License Manager de BPM ingresar licencias por archivo o solo manual como se realiza hasta ahora? Por ahora no sé, no lo tenemos en el roadmap, en ingresarlo por archivo, pero no lo descartamos. Eso es un tema más bien que tenemos cuidado con eso por el tema de poner todo lo que es el runtime de GKFlow en una plataforma como servicio, y el tema de manejar archivos ahí tratamos de minimizar el uso de archivos para eso, pero esa es la razón por la cual no lo hemos hecho, pero no hay ningún impedimento técnico para poder hacerlo. Cuando lo podamos resolver en forma segura, para poder usarlo en ese tipo de plataformas, lo vamos a soportar. Perfecto. Por ahí César Forero nos pregunta, ¿es posible personalizar los mensajes de error del cliente de Workflow? Sí, los mensajes tanto los mensajes de error como los mensajes en general, todo lo que son los captions, etiquetas del cliente de Flow, son traducciones que se importan en la KB, en los lenguajes, así que sí, es posible, utilizando el propio mecanismo de traducción de GeneXus, modificar esos archivos, generar, depende de la plataforma, si se genera un binario, un archivo de texto, y deployar esos archivos en lugar de los originales para poner en producción los nuevos mensajes. Bien, perfecto. Por ahí tengo otra pregunta. ¿Cuándo me recomiendan hacer el uso del licenciamiento nativo y cuándo por Protection Server? Nosotros recomendamos siempre usar la protección nativa desde que está disponible, porque el Protection Server usa una tecnología que ya es obsoleta, que es de COM, que hoy en día prácticamente está en desuso por las complicaciones que genera, por el tema de administración de puertos y ese tipo de cosas, así que nosotros recomendamos la nativa en todo momento. Somos más, en el ambiente de prototipo, somos más flexibles para que se pueda usar y no tener que estar pasando una licencia de un lado a otro, más en el ambiente de prototipo. Generalmente las restricciones de seguridad son mejores porque uno trabaja dentro de la empresa, dentro de una VPN, entonces no hay tanto problema. Bueno, ahora, una vez que está en producción un sistema, ya hay un administrador de seguridad y todo el tema de habilitar puertos, y eso pasa a ser un problema más complejo que puede dejar abiertos huecos de seguridad, así que definitivamente en producción nosotros recomendamos ser la nativa. Y en la parte de prototipos dejamos abierta la posibilidad para usar el servicio de protección. Perfecto. Por ahí Francisco Subijana nos hace una pregunta sobre test. GXTest, ¿cómo se relaciona con GXFlow? O sea, ¿cuál es la mejor forma de crear un test para un proceso de GXFlow? Eso Y se lo ahí, dijo Eugenio. ahí le recomiendo ¿cómo es? La posibilidad de hacer test de UI, web UI, que tiene GXTest. Incluso nosotros en las pruebas automatizadas que tenemos para todo lo que hacemos acá en GeneXus, usamos GXTest. O sea que en definitiva GXFlow, toda la interfaz de GXFlow es una aplicación general en GeneXus. O sea que la recomendación ahí es ir por el camino del objeto de GXTest para hacer automatización de pruebas web. Incluso uno tiene el grabador, para el navegador, que te permite desde loguearte en el inbox, ir haciendo acciones, van grabando todas esas acciones y después eso, todo ese script generado por el GXTest te lo importás en GeneXus, y a partir de ahí tienes la prueba integrada en la propia KB, ¿no? O sea,
nosotros lo usamos. Si encuentran obviamente algún problema, nos avisan, pero sí, ese es el camino. Como cualquier otra automatización de pruebas de aplicaciones web generadas con GeneXus. Tengo una nueva pregunta de César Forero. Tengo mi proyecto en GeneXus 17 U5 y quiero usar un ánimo para la personalización del cliente Workflow. ¿Basta hacer un update al U6 e importar los objetos del cliente Workflow Custom Client o podría usar ese template? Esa KB básicamente ya tiene el módulo tiene los recursos de Unanimous incluidos en esa base de conocimiento. O sea, si quieres usar esa base de conocimiento como base o sea, lo que vas a hacer es tener que exportar los recursos de GTFlow. Eso está documentado en el wiki. Hicimos un artículo que describe cómo usar esa KB. Por un lado están los recursos de Unánimo, que hay que exportarlo, y por otro lado están los recursos del propio cliente de GTFlow, el inbox, la bandeja de salida, gestión de procesos. Eso lo puedes importar en tu propia KB y empezar a usar así, ¿no? O sea, ahí vas a tener que ver cuál es la mejor estrategia, si vas a pasar Unánimo toda tu base de conocimiento, entonces el default style en tu base de conocimiento pasa a ser Unánimo, en lugar del tema que tengas hoy. O lo vas a hacer objeto por objeto, ¿no? O sea, panel por panel, decirle que use Unánimo. Pero en definitiva en la cabeza están todos los recursos. La idea es que Unánimo en breve se empiece a disponibilizar como un módulo. ¿Okay? Nosotros es como que ya en esa base de conocimiento pusimos una primera versión de Unánimo y ya está metido ahí adentro de la KB, pero no necesariamente está como un módulo. Hay recursos que no están todos dentro del módulo de Unánimo. Ahora en las siguientes versiones va a salir todo encapsulado Unánimo, el Design System Object con sus imágenes, fonts, bueno, todos los recursos como un módulo. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que quiera hacer el equipo de cosas que no se han mencionado y les interese compartir? Para darle continuidad a lo que decía Eugenio, hay que tener en cuenta que Unánimo es una funcionalidad beta, así que yo no lo usaría para poner en producción estando en B17 U6. O sea, van a pasar cambios, eso, como decía Eugenio, va a pasar a ser un módulo, podría llegar a haber algún problema de conversión, algún tema, o sea, hay que tener cuidado con eso cuando se está trabajando con una versión U6. ¿Ah? Tener en cuenta eso, Unánimo es funcionalidad beta todavía. ¿Alguna pregunta más del público? Bueno, si no tenemos preguntas, si no tenemos más comentarios por parte del equipo. ¿Algún comentario más? Bueno, nuestra idea, aparte de lo que comentaba Eugenio, va a seguir siendo la completitud de BPMN. En este tiempo hemos agregado cosas nuevas, como el manejo de eventos se ha potenciado, lo que tiene que ver con los timers. Se dispone del evento timer en la forma de start, para poder disparar procesos en una determinada fecha o momento. También los timers intermedios, se pueden definir ciclos para que sean repetitivos. Y en esa misma línea vamos a seguir trabajando en la completitud de ese estándar. Por ejemplo, el próximo paso que tenemos es la Service Task, que vos preguntabas hoy, que la posibilidad de incorporar servicios dentro de los procesos de forma más automática. Hoy se puede hacer, pero hay que hacerlo en forma manual. Y luego, bien como comentaba Eugenio, sin dejar de lado lo que es la completitud de BPMN, explorar otros estándares, como por ejemplo el motor de reglas del estándar de MM.
y no dejamos de lado otros estándares que incluso ya hemos presentado en otros eventos pasados, como el de Case Management, que sigue en el radar, pero en este momento estamos más concentrados en el tema del motor de reglas. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la integración con el nuevo modelador web y ofrecer una solución de Hekiflow orientada a servicios, ser un producto ya que pueda ser un sabor, digamos, que los clientes puedan contratar el sistema en la nube, que pueda ser usado en la nube con un tipo de licencia por uso, digamos. Eso es lo que quería comentar. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo. Dale. Sí, Gonzalo, con respecto a, digamos, a usar Hekiflow por servicio, digamos, no me lo imagino, digamos, cómo usarlo, el motor, usarlo por servicio. Bueno, vamos a tener, va a haber dos opciones. En una opción vamos a trabajar en un nuevo editor de formulario dinámico en la que vas a poder usarlo sin GeneXus. Vas a tener un sitio web en el que se te va a dar un usuario y contraseña y ahí vas a poder definir los diagramas con el nuevo modelador web y también vas a poder definir los formularios ahí con tecnología no GeneXus. Eso va a ser un formato. Y el segundo formato va a ser usando las herramientas que va a proveer GeneXus. GeneXus también va a ser ofrecido en forma de servicio. Así que en ese caso, digo, no sería tan natural como en el primer caso que te planteé, pero también vas a tener la posibilidad de contratarlo en la nube y teniendo la posibilidad de usar GeneXus en la nube también. No sé si aclaré tu pregunta con esa respuesta. La verdad que me cuesta, pero tal vez por desconocimiento mío. Pero decime qué escenario te planteas, qué es lo que estás pensando. No, básicamente, suponete, hoy por hoy, ¿no? Digamos, el diagrama, digamos, tengo la herramienta de standalone para Sí, diagramar. pero no lo tenés en la nube. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que nosotros te vamos a dar un servidor, una dirección, va a estar hosteado por nosotros, va a estar en Amazon, eso no va a ser un problema tuyo, va a ser un problema nuestro. Nosotros te vamos a dar un sitio en el que vos vas a poder entrar con un usuario y contraseña y ahí vas a poder entrar a un sistema de Hekiflow que va a ser en parte lo que es el runtime de hoy, el cliente, que vas a tener además la posibilidad de dibujar ahí, en el mismo sitio web vas a poder dibujar ahí los diagramas utilizando el nuevo modelador web. ¿Sí? Ok, ahí impacto mi cabeza. Tengo que impactar en mi cabeza. De alguna forma. No, olvídate de la KB. Vos estás trabajando con un sitio web, no ves GeneXus ahí. No existe para vos GeneXus ahí. En el primer sabor que te comento, no. Bueno, olvídate que GeneXus. Vos trazas directamente al runtime de Hekiflow y dibujás ahí el diagrama. Si por atrás existe en la nube lógica de Business Logic de GeneXus o no, eso es una caja negra, es un tema nuestro, vos no te vas a enterar. Otra cosa es que si vos decís, ya, yo tengo mis diagramas en GeneXus y los quiero pasar a esa plataforma, bueno, habrá mecanismos para export-import, pero lo que yo te estoy planteando es que vos directamente dibujas en la nube sin GeneXus. Francisco, creo que nosotros estamos muy acostumbrados a verlo esto muy integrado a GeneXus, ¿no? Donde en definitiva al proceso, muchos de los nodos, tareas de ese proceso, terminás invocando programas que haces en GeneXus, ¿no? O sea, transacciones, paneles, procedimientos. Este escenario de uso que plantea Gonzalo es orientado a otro tipo de usuarios, donde
lo que se quiere básicamente es modelar un proceso con determinados datos, que a su vez yo que se puedas tener documentos adjuntos a esas tareas, por ejemplo, y donde en realidad no requerís de un desarrollo atrás de eso. O sea, el usuario lo único que hace es modelar el diagrama y en cada tarea modelar formularios de qué datos quiere en esas tareas, y esos datos van pasando de tarea en tarea, en definitiva, pero no está programando, es una opción no code. O sea, nosotros hoy estamos en un escenario low code, que me lo da GeneXus, junto con los diagramas. Esta es como una visión más no code, orientado a ese tipo de empresas, donde alguno de esos procesos posiblemente tenga sentido hacer esto, no todos, obviamente. Igual esto nosotros lo estamos visualizando muy orientado a GeneXus como plataforma. O sea, GeneXus Web va a ser en definitiva la plataforma donde yo voy a poder crear mis proyectos, mis bases de conocimientos, donde voy a poder hacer todo el setup del equipo de desarrollo, y después, bueno, si quiero uso el IDE Win que uso hoy para trabajar localmente, conectado a ese server que fue el que configuré para trabajar sobre esa base de conocimiento, y a lo mejor en esa misma base de conocimiento decir, bueno, acá quiero tener procesos, y toda esa instancia, todo ese runtime de manejo de procesos, imagínatelo que ya te lo vamos a dar como en una cajita, en un container, que te va a resultar en definitiva hasta más transparente de lo que soy, ¿no? Entonces, por eso son como dos usos bien distintos, ¿no? O sea, uno más parecido a lo que soy, donde tú modelás procesos dentro de tu base de conocimiento y ahí le integras programas GeneXus, y el otro no necesariamente, el otro escenario de uso, no necesariamente estás queriendo construir cosas con GeneXus, sino que simplemente con formularios dinámicos, con manejo de documentos, te arreglás para determinados procesos. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Una duda, y es si tienen pensado implementar alguna compatibilidad de calendario para los objetos tipo timer distintos a la definición de compatible. El escenario, digamos, es usar los timers cíclicos que, respetando la definición del calendario con las horas, con el horario laboral de la compañía definido en el calendar. Entonces, una vez yo terminé el diagrama, me di cuenta que el timer no tiene, o ese tipo de timer es distinto al timer compatible. El timer compatible es el único que tiene la posibilidad de ser sometido al calendario definido. No sé si tienen pensado para los demás timers tener algo similar. Por ahora no lo tenemos en el roadmap porque el calendario no es parte del estándar, y ni tampoco de los lenguajes que usamos para definir las reglas de las repeticiones, que son estándares también. Entonces se nos complicó incluirlo ahí en una primera etapa. No lo descartamos que esté en futuro, pero no va a estar en el corto plazo. De todas formas, hay workaround para poder utilizarlo. O sea, uno puede definir, si bien no lo pone en la tarea al calendario, uno puede definir el calendario, lo define el diagrama, luego en tiempo de ejecución le setea cuáles son los horarios y los feriados, y luego se puede usar por API las funciones para validar e ignorar las repeticiones que estarían fuera de horarios. O sea, no es una solución automática, pero es un workaround para poder solucionar ese tema, digamos, paliativo. Vale, gracias, Gonzalo. Referente a la personalización de mensajes, que tú decías que sí es posible, digamos, el cambio de idioma está bien, pero parte del mensaje que quiero personalizar es el mensaje de error cuando cargo un archivo que no es compatible con el formato seleccionado.
el mensaje de error dice que hay un error en el documento, pero no especifica que el error es por el tipo de extensión que está manejando el documento. Ese tipo de mensaje hasta ese nivel se puede llegar a personalizar, y por dónde se haría, porque no encontré la forma de personalizar ese mensaje de error. Ese mensaje en particular, a ver, el mensaje que yo recuerdo dice exactamente que la extensión del archivo no coincide con el tipo de documento. Ese es el mensaje que yo recuerdo. De repente estamos hablando de otro error. De todas formas, yendo a la pregunta concreta que vos hacés, lo que vos decís, no es posible modificar un mensaje más allá de para lo que fue definido ese mensaje. No sé si me explico. O sea, vos tenés un mensaje, los mensajes son estáticos. O sea, vos tenés un mensaje, si el motor no te lo hace dinámico a ti, tú no lo podés parametrizar. No son parametrizables, son estáticos. O sea, si tú quieres decir, no puedes poner que el mensaje de ahora sea, el tipo de extensión no coincide, y vos querés que diga, el documento que subiste es extensión .doc y se espera un .pdf. Si vos querés poner eso, lo podés cambiar, pero te va a aparecer ese mensaje tanto para ahí como para cuando quieras subir una imagen, que en lugar de PNG se esperaba JPG, así que no sirve. O sea que no son parametrizables. O sea, podés cambiar los mensajes, pero de la forma en la forma que están definidos y no para otro uso que es. No sé si queda clara la respuesta. Sí, ya me queda más claro. Sí, esa forma la vi, pero sí lo quería personalizar porque queda la ambigüedad de cuál es el formato compatible del documento. Entonces, lo que tú dices, me quedaba siempre el mismo mensaje por todo lado y pues no era la idea. Bien, gracias. Bueno, sí, de todas formas, si hay algún mensaje que a vos te parezca que puede ser mejorado, si bien no lo podés cambiar vos, podés mandar un reporte para mejorar la forma en que se despliega ese mensaje. Y se modifica, digo, modificamos nosotros dentro de la KB, digamos. ¿Me explico? O sea, si a vos te parece que hay un mejor mensaje que se está mostrando, se puede modificar. Lo que modificar nosotros para que esté disponible a todos, no que lo modifiques vos. Lo que él te pide es que quede parametrizado, entiendo que es lo que dice César. Que quede parametrizado, que ese error cuando son distintos. Y eso capaz que lo podemos hacer nosotros, podemos probarlo. Y puede ser. Porque es que realmente el error del mensaje cuando uno está cargando el documento con una extensión que no es la aceptada por ese documento, no es para nada claro y no dice específicamente que sea un error de extensión, simplemente dice que hay un error en el archivo y pues queda uno ahí como ¿cuál es el error? Entonces, si es de extensión, por lo menos poder definir qué es un error de extensión y su compatibilidad. Si yo definí que el documento era un tipo Word o un Excel, llegar como a ese nivel de detalle. Es básicamente eso. A ver, yo, como te dije antes, creo recordar que tenemos un mensaje específico para cuando la extensión no coincide. De todas formas, lo que vos decís lo podemos hacer. Se puede hacer un cambio. Nosotros tenemos mensajes que son personalizables, en el cual, si vos te fijas en los que tienen el prefijo GXWF _error, le ponemos la nomenclatura que usa la función format. O sea, usamos el mecanismo porcentaje 1, porcentaje hasta n, para poner las diferentes, digamos, parámetros que van a sustituirse. Tenemos mensajes de ese tipo y en este caso se podría usar también una configuración de ese estilo para que el porcentaje se convierta en el parámetro que indica cuál es la extensión esperada. Eso se puede hacer. De todas formas, lo que mencionás parece más bien un error. Pues ya te digo, el mensaje sobre la extensión existe y capaz que hay un lugar en donde no se está mostrando ese mensaje y se está mostrando otro que dice que el archivo es inválido. Ahí eso si es así, deberíamos corregirlo y dar un mensaje más específico.
Yo me quedo, si querés, me contacto contigo, César, y vemos el caso puntual para ver de corregirlo. Lo que sí no decimos es cuál es la extensión que estamos esperando. Sí, exacto. En un primer momento dice que hay un error de extensión y después empieza a decir que error al cargar el archivo. Ujú. Ese es Bien. como el orden de los mensajes que se genera cuando está haciendo esa parte. Entonces, sí quería saber si había una forma como de personalizar el mensaje de error por el tipo de extensión configurado en el documento. Bien, sí. Bien. En Vale. ese caso no, en este momento no es parametrizable, pero podría hacerse parametrizable para que indique cuál es la extensión esperada. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Ahí en el chat veo una, Aníbal, de Andrea. Andrea, si no sabía si tenía que ver con lo que estaban hablando o era o algo no. Se los leo. Andrea Piloto plantea: hola, ¿cómo están? Me interesa la parte de modificar mensajes a través de importar de un archivo. ¿Me pueden enviar documentación o dónde lo puedo ver? Me suena que estamos hablando de lo mismo. Era un poco lo que decía Gonzalo antes, ¿no? O sea, de que todos los mensajes estos son parte de los idiomas. O sea, si ustedes van al objeto language en la base de conocimiento, donde tienen, ya están utilizando workflow ahí, deberían aparecer. ¿Cómo era el prefijo, Gonzalo? ¿GX cuánto? WF. XWF. GXWF. Sí. Con las restricciones que acaba de comentar Gonzalo, ¿no? O sea, si vas a cambiar el mensaje, en realidad no hay que cambiar la concepción que hay atrás del mensaje, de lo que se quiere transmitir, ¿no? Más allá de que lo puedas decir de otra forma, ¿no? No me queda claro cuando dice a través de importar un archivo. De todas formas, los mensajes estos van en archivos, porque son objetos Genesis que van en un XPZ. Cuando tú trabajas con un diagrama, se importa ese XPZ que incluye los keys, digamos, de esos lenguajes, con sus traducciones. O sea que ya tenemos un XPZ que está en la instalación Genesis donde están esas etiquetas. Tú podrías importarlos en una KB y modificarlos y ahí tener un archivo. Comento esto porque ahí hablas de importar un archivo, pero no necesariamente necesitas importar nada para hacerlo. O sea, una vez que vos tenés un diagrama en la KB, ese archivo que son el XPZ con que tiene lenguajes donde están las keys nuestras, se importan en la KB y a partir de ahí están disponibles en la KB de desarrollo. Comento eso de que en realidad también están en ese archivo, es un XPZ donde están en la instalación. En caso, por ejemplo, que quieras exportarlo para tenerlo en los diferentes ambientes, modificas la instalación para que tenga los mensajes que vos querés. Hola, sí, disculpen. Les quería hacer justamente esta consulta porque a lo que nosotros nos sucede es que tenemos una aplicación multidioma y hay traducciones que GeneXus cuando las hace no utiliza el nombre correcto. Por ejemplo, con la palabra empresa en italiano es hacienda y capaz que la traducción de Google o la que hace GeneXus no es la que nosotros queremos decir. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, de alguna manera, poder importar el archivo con las traducciones y que eso se aplique en runtime. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos sucede? Que nosotros generamos un archivo y después en la próxima especificación, ese archivo se vuelve a pisar, entonces es como que tenemos que estar detrás de ese archivo constantemente y no encontramos una forma de compatibilizar el manejo correcto del idioma. Esa era la pregunta. Hay dos puntos para tratar. Primero, cualquier lenguaje que tenga una traducción que según ustedes no sea correcta para el idioma que están trabajando, nosotros para los diferentes idiomas nosotros contamos con traductores
Hay veces por un tema de urgencia que las traducciones no se pasan por traducción, sobre todo nosotros tenemos lenguajes que anticipamos a tener clientes, por ejemplo, en árabe, por ejemplo, sin haber tenido clientes, nosotros hicimos traducciones para el árabe sin haberlos tenido. Puede haber pasado con italiano cuando existían, perdón, quiero volver al foco. Si ustedes encuentran traducciones que no están bien, lo primero que tienen que hacer es reportarlas a nosotros para que hagamos las correcciones. Si la empresa está mal traducido, eso lo tenemos que arreglar nosotros y tiene que salir bien para todo el mundo. Distinto es el caso cuando la traducción es correcta, pero ustedes quieren hacer una modificación, o llamarlo de otra manera, un sinónimo o ponerle otra cosa que para ustedes es mejor, aún siendo correcta la que usa nativamente HekiFlow. Ese es el otro tema. O sea, para el primer caso lo que tenés que hacer es reportarnos las etiquetas que te parecen mal y nosotros las corregimos y queda disponible para todo el mundo. Para el segundo caso, lo más conveniente es modificar en la instalación de GeneXus ese XPZ donde yo te decía, modificar las traducciones y en cada instalación se pasa por arriba cuál es el archivo ese donde están las keys para poner las etiquetas customizadas de ustedes. ¿Queda clara la respuesta? Sí, ¿cuál es el XPZ o cuál es el archivo? El archivo entiendo que es uno por cada lenguaje, pero ¿cuál es el XPZ que vos mencionás? Ya te digo cuál es. No, si querés te lo pasamos después por soporte. Sí. Sí. Creo que era Sí, language.xpz, ¿no era, Gonzalo? Sí. Sí. Que está en el directorio de instalación de GeneXus, bajo package, XPM, por ahí adentro. Ahí ya mi memoria falla, pero... Está en package, XPM, language, y ahí se llama wlanguage.xpz. Ese contiene en definitiva un language GeneXus a cada uno de los idiomas que HekiFlow tiene ya disponibles las etiquetas. O sea que si tú eso lo importaras en otra KB, te lo importás, lo personalizás ahí, volvés a exportar y generás el mismo archivo, es lo que decía Gonzalo, de que ahí podés, en cada instalación GeneXus que usan, usar el archivo de ustedes, de forma que cuando hay un proceso de build, nada, no pierdas los cambios. Lo que te va a pasar es que mañana cuando cambies de versión de GeneXus, vas a tener que repetir el proceso, ¿no? Porque ahí tenés que tener en cuenta de que posiblemente haya nuevas etiquetas, ¿no? Sí, eso en realidad no me importaría tanto porque yo crearía una herramienta que lo que haría es mantener que ese archivo esté actualizado, pero bueno, me costaba encontrar el archivo XPZ que justo mencionabas. Al final el XPZ es un zip que tiene XML. Eso sí. Ok, buenísimo, muchas gracias. Y de hecho, disculpen, yo tuve un inconveniente probando árabe y justamente el cliente con el que estoy trabajando el proyecto es de Jordania y la traducción al árabe no me funcionó. Yo coloqué el language en árabe, compilé, hice revilar, modifiqué la propiedad de translation en runtime y no funcionó. Cuando cliqué la de español, efectivamente la de español la implementó y funcionó sin inconveniente, pero la de árabe no me funcionó. Y quería preguntarles si importando ese XPZ se podría llegar a solucionar ese inconveniente o hay que colocar algún ticket de soporte para validar o revisar qué habrá pasado con la carga del idioma de árabe. Pregunta. Lo primero que tienes que verificar es que el idioma árabe está habilitado en la base de conocimiento. Lo segundo que tienes que habilitar, porque no se importa todo el XPZ, se importan dentro del XPZ, se buscan los lenguajes que están habilitados en la KB de GeneXus. O sea, lo primero a verificar es que está el lenguaje habilitado en la KB. Y con la configuración de Random Translation, además. Sí, lo segundo a verificar es abrir el lenguaje árabe
¿sí? Y buscar las etiquetas, las keys de Hekiflow, que son las que empiezan con GXWF, ¿tá? Para ver si efectivamente fueron importadas. Ahí puede pasar dos cosas, que no estén, ojo ahí que hay un filtro que indica si las etiquetas son internas o no, hay que marcar para que incluya todas. Si las etiquetas no están, bueno, ahí podrías importarlo a mano, el XPZ, porque eso pudo haber sido un problema en el, no sé, lo que es el Genesis de por qué de que no le importó. Supongamos que sí están las etiquetas y no las pueden ver en runtime. Ahí parece más bien un tema del generador. Eso ya no, más bien eso tendrías que reportarlo si ese es el caso, pero normalmente eso con un reveal se regeneran los recursos y tendría que solucionarse. Ahí también una tercera verificación es revisar los archivos generados correspondientes a los lenguajes. En el caso de NET se generan archivos que luego terminan siendo binarios, y en el caso de Java se generan, por ejemplo, English. No me acuerdo si es English TXT, los message.en, no me acuerdo cómo es, pero son archivos de texto. En el caso de NET son DLLs, pero se generan a partir de fuentes en que tú puedes verificar si están ahí o no. Si no están es porque hay un tema de generador, un reveal podría solucionarlo, y si no, te recomiendo que lo reportes a soporte. Bien, perfecto. Sobre el tema del árabe, además quisiera acotar que el soporte del árabe no está completo 100%, porque no es solo un tema de etiquetas, sino un tema de visualización. Eso ahora estamos trabajando con la conversión a lo que es el Design System de Unánimo, ahí vamos a solucionarlo, pero como te decía, no es hacer una pantalla para árabe. No solo se trata de, como tú sabrás, no es solo un tema de convertir las etiquetas, sino el orden en que se muestran las cosas. Se invierte el orden de derecha a izquierda, así que el menú tendría que pasar para el otro lado, ese tipo de cosas. Así que son cosas que no están resueltas en este momento en la versión actual, y que vamos a tratar de solucionar con la versión unánime. Bien, perfecto, gracias. Bueno, ahora sí, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a todo el equipo por este tiempo que nos ha dedicado. Recuerden que este webinar queda subido a nuestro sitio www.genexus.com/webinars o /live, en cualquiera de los dos los van a poder encontrar. Así que sin más, nos vemos en el próximo AgniN. Antes de despedirnos, quedó una pregunta ahí que no quisiera dejarla. El single sign-on en Hekiflow sin GAM, si es posible hacer con Google u otro, no es posible. Todo lo que es autenticación con otras cosas, nosotros lo delegamos en GAM, y no tenemos pensado hacerlo de otra manera, porque cada vez los clientes usan más GAM y no tenemos pensado reinventar la rueda. Así que no lo soportamos, y no lo tenemos en el roadmap. O sea, la forma de integrar autenticaciones externas va a seguir siendo a través del GAM. Perfecto. Bueno, ahora sí. Nos vemos en el próximo Ask Me Anything. Hasta luego. Chao, chao.